Buenas noches, familia, hermanos, Ministerio Internacional Encuentro con Dios, ¿cómo están todos? Estamos hoy un día más con nuestro servicio del grupo de amistad. Como les estaba diciendo, hoy es la noche del grupo de amistad y tenemos un tema espectacular, polémico y nos va a dejar mucho de qué pensar. Así que de parte de nuestros pastores, el pastor José Vélez Moro y Violeta Vélez Moro, quiero darle la bienvenida y vamos a hacer una oración para comenzar con este tema tan polémico. Así que, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, eterno Elohim. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque hasta aquí nos has traído, nos mantienes en el hueco de tu mano y estás siempre con nosotros. Nunca nos falta nada. Estamos bien. Y sabemos, mi Señor, de que todo lo que está pasando a nivel mundial, tú tienes pendiente cada cosa. Tú sabes lo que está sucediendo alrededor del mundo. A ti no se te escapa nada, Padre. Por lo tanto, te damos gracias, Señor, porque sabemos de que todo tú lo tienes bajo control. Aun cuando nosotros pensemos que las cosas no están como quisiéramos, sabemos, Padre Celestial, que tú estás en control de todo. Gracias te doy. Quiero ponerte este servicio, esta enseñanza del grupo de amistad en tus manos, para que todo lo que vayamos a hablar el día de hoy sea dirigido por tu Santo Espíritu, por tu Ruach HaKodesh, y podamos nosotros aprender más de tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, familia, vamos a hacer primero la declaratoria de poder. Como todos los jueves en el grupo, siempre hacemos nuestra declaratoria. Y la declaratoria dice así: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Y esto es tremendo porque una vez más, nuestra enseñanza va a tener mucho que ver con esta declaratoria. Dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Palabras de bendición y no de maldición. Palabras de salud y no de enfermedad. Palabras de riqueza y no de pobreza. Porque en mi boca hay un milagro hoy. Quiero que sepas que en nuestra boca, en tu boca hay un milagro hoy. Tú decides qué vas a expresar. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Okay? Así que si vas a hablar palabras de vida, entonces lo que hay de abundancia en tu corazón es vida y no muerte. Si vas a hablar palabras de salud, entonces lo que hay abundantemente en tu corazón es salud y no enfermedad. No importa lo que tu cuerpo diga. Esto no se trata de lo que tu cuerpo dice. Esto se trata de lo que tú dices. Porque lo que hay aquí sale por acá. Por tu boca salen las riquezas de tu corazón. De riqueza, ¿vas a hablar riquezas? Si de tu boca salen palabras de riqueza, quiere decir que por dentro estás rico en abundancia, con una riqueza espiritual impresionante. Así que de eso se trata. Y quiero que sepas que la visión de nuestra iglesia la encontramos, es bíblica, la encontramos en Mateo 28, del 19 al 20, y dice: id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando ¿dónde? Aquí en Miami, hasta lo último de la tierra, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos en casa, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. ¿Okay? Así que muy pronto, cuando ya todo se organice, pues vamos a estar lanzando nuestros grupos en casa. Y quiero invitarte, cuando ya todo esté ya no va a ser normal, pero va a ser una normalidad, entonces ya nuestros grupos van a ser lanzados. Y te animo a que formes parte de un grupo. No te imaginas la riqueza espiritual que ganas. Y no solamente eso, sino también el poder disfrutar de personas que piensen como tú y que pasen por las mismas cosas que tú pasas, y que busquemos de una forma familiar ayuda en nuestro Padre Celestial. Así que
te voy a invitar, ¿ok? Así que bienvenidos a este grupo, a los que están por GoToMeeting, a ustedes que están por FaceTime. Y vamos a hablar de la introducción. El tema, ¿ok?, se llama la honestidad. La verdad te hará libre, y es sobre la honestidad. Y voy a leer la idea central. La idea central dice: las mentiras meterán en dificultades a cualquier hombre, pero la honestidad es defensa suficiente. La introducción dice así: el día cuando Jesús fue crucificado, lo acompañaron otros dos condenados a muerte. Ambos eran malhechores y habían sido condenados por sus delitos. Uno de ellos tomó una actitud soberbia, reclamando a Jesús que lo ayudara y mostrara que él era Dios. Le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Esas eran las palabras que textualmente pues este malhechor le decía a Jesús, estando también en la cruz. ¿Okay? El otro reconoció que sufría justamente y pidió a Jesús que lo recibiera en su reino. La recompensa de su honestidad fue la promesa del Señor, cuando Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que sepas que es algo tremendo cuando este hombre reconoce que Jesús era un rey, porque lo primero que le dice es: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y si hay un reino, tiene que haber un rey, ¿claro? Entonces él reconoció que él había sido pecador, porque lo primero que le dijo al otro es: cállate, tú y yo estamos recibiendo la paga por nuestros delitos, pero este hombre es hombre inocente, no ha hecho absolutamente nada para merecer lo que está recibiendo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo rey. Y Jesús, Yeshua, nuestro maestro, nuestro don precioso, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué lindas palabras. Solamente un hombre que está seguro a dónde va puede decir eso. Pero vamos al primer punto, porque estamos hablando de ser honestos y estamos hablando de que las mentiras pues están edificadas para que no puedas vivir bajo honestidad. El primer punto es: el padre de la mentira es el diablo. Y mira lo que dice Juan 8, 43, 45. Anota los versículos. Te sugiero que los estudies cuando estés a solas en tu cuarto. Léelos otra vez. Pídele al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que te muestre, que te revele lo profundo de cada versículo. Muchas veces cometemos el error de escuchar un versículo bíblico en una enseñanza y lo dejamos así. No llegamos a casa, no nos metemos en la palabra a estudiar ese versículo que escuchamos del pastor, del predicador, del motivador que estaba dando la enseñanza, y lo dejamos en el aire. Quiero que sepas que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, te quiere mostrar más cosas más profundas de ese mismo versículo. ¿Okay? Así que anota los versículos y después los estudias cuando tengas el tiempo. En Juan 8, 43, 45 dice lo siguiente, y este es nuestro don Jesús, Yeshua, hablando directamente. Él dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Él hace esta pregunta: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Pero yo quiero ir a Juan, ¿okay?, aquí directamente de la palabra, ¿okay? Y quiero leer en Juan 8, del 43 al 45, pero quiero leer el 42. Mira, empezando desde el 42, dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, estaba hablando con los escribas, con los fariseos, dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, les está explicando, les está dando
les está hablando verdad, está siendo honesto con ellos. Les está diciendo, si vuestro Padre es Dios, entonces a mí me amarás. Entenderías lo que yo estoy diciendo. Esas son palabras textuales de Jesús. Después pasamos al 43, donde entonces Él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Quiero que sepas que una cosa es que todos hablemos el mismo idioma, otra cosa es que nos entendamos claramente. Son dos cosas muy diferentes. Podemos hablar el mismo idioma, mas sin embargo tener problemas en el momento de entendernos los unos a los otros. Él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mira que Él no dijo, ¿por qué no entendéis mis palabras? ¿Cuál es la diferencia de mi lenguaje a mis palabras? El lenguaje denota de dónde tú vienes. Por ejemplo, si tú eres colombiano, tienes un lenguaje, un español colombiano diferente al que viene de España. Es un lenguaje totalmente diferente. Estamos hablando del lenguaje del reino. Él dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque mi reino no ha llegado a sus mentes. Por eso no lo entienden. Pero mira lo que dice después. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, dice. Él mismo les responde. Y dice el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ojo que mucha gente pensará que Él está insultándolos. Él no los está insultando. Ya se van a dar cuenta por qué. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Un momentico. Ya está cogiendo claridad las cosas. Él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no podemos escuchar su palabra? No podemos escuchar su palabra porque nuestra mente tiene otro lenguaje. El lenguaje del mundo. Un lenguaje engañoso. Un lenguaje de mentira. Entonces, cuando tenemos ese lenguaje metido en nuestro cerebro, entonces no podemos entender el lenguaje divino, el lenguaje de Dios. Por eso Él les está diciendo, vosotros, ¿okay?, sois de vuestro padre el diablo. Él no está diciendo que son el diablo. Vamos a tener eso claro. Él está diciendo, ustedes son de el padre el diablo. Porque si hacen todo lo que el enemigo, lo que Satanás hace, entonces nos convertimos hijos de aquel que de lo que hacemos o lo que vemos hacer del otro. ¿Okay? Pocas palabras. Voy a desmenuzarlo un poquito. ¿Okay? Mi hija cumplió 13 años hace poco. Ella tiene un lenguaje muy parecido al mío. ¿Por qué? Porque creció conmigo. Me ha visto hablar, ve cómo yo me desenvuelvo, ve cómo yo hablo, cómo yo manejo las palabras. Sabe que cuando yo callo, callo. Sabe que cuando yo hablo, hablo. Entonces ella ha adoptado ese mismo lenguaje poco a poco. De la misma manera, si nosotros estamos en un ambiente donde solo se habla mentira, engaño o falsedad, vamos a adoptar ese mismo lenguaje sin nosotros mismos darnos cuenta. ¿Estás entendiendo? Por eso Él, nuestro Jesucristo precioso, está haciéndoles a ellos entender que ellos han caminado en un lenguaje de mentira. Y como han caminado en un lenguaje de mentira, no pueden entender las palabras que Él estaba diciendo. Mira lo que dice. Pues no pueden escuchar mi palabra, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. ¿A qué se refiere? A lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Por qué un homicida? Porque con mentiras engañó a Eva, ¿okay?, hizo que Eva engañara a Adán, ¿okay?, y Adán terminó engañándose él mismo, para que no piensen que esto fue culpa de uno, del otro y del otro. No, esto fue culpa en general, ¿ok? Y terminó el hombre muriendo espiritualmente. Por eso
Jesús aquí le dice que él desde el principio ha sido un homicida. Y dice, no se mantiene en la verdad, o sea, nunca quiere hablar verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Y todos sabemos, ¿okay?, cómo los escribas y los fariseos siempre buscaron la manera de arrestar a Jesús, de tentar contra su vida, ¿okay?, porque no creían las cosas que él decía. Pero quiero que sepas que hay dos esferas: hablar, tener el lenguaje del reino y tener el lenguaje del mundo. Cuando tenemos el lenguaje del mundo, el lenguaje del reino no tiene sentido para nosotros. Pero cuando hablamos el lenguaje del reino de Dios, entonces no solamente vamos a entender el lenguaje del mundo, sino que vamos a saber cómo evitarlo. ¿Ves? Por eso la palabra dice que el hombre natural, el hombre del mundo, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces quiero que sepas que hay dos lenguajes. O vamos a hablar lenguaje del reino, o vamos a hablar lenguaje del mundo, pero no podemos hablar los dos. El problema está, tú, yo, cada uno de nosotros, desafortunadamente, a veces queremos hablar los dos lenguajes. Y los dos chocan uno contra el otro. ¿Okay? Así que no es fácil, es muy difícil, porque vamos a terminar hablando mentira. ¿Okay? Así que quiero llevarte, y por eso les dije la declaración de poder. En mi boca está el poder. O sea, yo tengo un poder en mi boca. Si hablo verdad, ese poder va a actuar. Pero si hablo mentira, ese poder también va a actuar. ¿Okay? Y es muy importante que nosotros entendamos qué sale por nuestra boca. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, mientras que el diablo es el padre de la mentira. Para conocer a Jesús debes renunciar a toda mentira. Porque renunciar a toda mentira es renunciar a aquel que nos ha venido gobernando por tanto tiempo. Reconocer la verdad y ser honesto es lo más importante. Solo de esta forma podrás conocerle, porque Él es verdad. O sea, tanto tiempo queremos conocer a nuestro Padre Celestial, queremos conocer a nuestro Padre Eterno, necesitamos caminar como Él camina. Acordémonos que también en la ley dice no decir falsos testimonios ni mentir. O sea que mentir es un requisito del mundo para que lo cohíbe de conocer a Dios. Entonces muchos de nosotros decimos, yo lo conozco, ¿realmente lo conocemos? ¿Qué sale por nuestra boca? Lo que sale por nuestra boca va a determinar qué tanto conocemos a Dios. Porque lo que sale, como el hombre piensa, así vive. Lo que yo tenga aquí va a salir por mi boca y me va a llevar a actuar de esa misma manera. Por eso volvemos a lo mismo. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Hablaremos palabras de vida y no de muerte. Hablaremos palabras de verdad y no de mentira. ¿Estamos? Dice, yo los quería llevar a un versículo precioso que está en el Salmo 59, 12. Vamos al Salmo 59, 12. Dice así. Dice el 59:12, dice esto: por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. ¿Viste? Te estoy diciendo que hay poder en nuestra boca. Tanto poder que por la mentira podemos estar presos y no darnos cuenta. Porque cuando tú dices una mentira, por muy pequeña que sea, esa mentira pequeña te va a llevar a decir otra.
Entonces va creciendo. Y para sostener esas dos mentiras te lleva a otra. Porque lo que tú siembras, cosechas. Y si tú siembras mentira, vas a cosechar mentira constantemente. Si siembras una semilla de mentira, que una semilla de cualquier fruta es así de pequeñita, de manzana, es así de chiquitica, tú siembras una semillita de manzana pequeñita y vas a recibir un árbol. Y ese árbol te va a dar muchas manzanas. ¿Okay? Si siembras una mentira así de pequeñita, como esa semilla de manzana, esa semilla de mentira va a producir un árbol que va a traer frutos de mentira. ¿Ok? Así que, ¿estamos claros? El primer punto es, el padre de la mentira es el diablo. ¿Ok? Así que, quiero que repitas ahí conmigo. Padre Celestial, enséñame a hablar verdad. Enséñame que la mentira nunca ha salido de ti. Por lo tanto, yo soy tu hijo, Padre, y debo de caminar como tú caminas. Enséñame constantemente a decir verdad, a hablar verdad, porque el poder que hay en mi boca, el poder que tú me diste, es para usarlo para el bien, mas no para el mal. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ¿Ok? Bueno, vamos al segundo punto. Dios ama la verdad. ¿Ok? Había otro versículo muy bueno de la mentira, pero se los leo después. Se los voy a leer al final, porque tiene que ver con las palabras que decimos. ¿Ok? Dios ama la verdad, dice. El Salmo 51, 1:7 dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Quiero que sepas que aquí el rey David, ¿okay?, estaba desnudando su ser ante el Señor. Estaba hablando verdad de quién él era. Cuando él dice aquí, ¿okay?, que su madre lo concibió en pecado, es porque todos, por culpa del pecado original, somos concebidos en pecado. Por eso Jesucristo tuvo que nacer de una virgen, para no nacer en pecado y poder ser ese sacrificio vivo, aceptable. Pero ningún ser humano en la faz de la tierra ha nacido de la misma manera. Por lo tanto, todos hemos nacido como pecadores. Y como dijo nuestro Señor Jesús cuando iban a apedrear a María Magdalena, que tire, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Todos somos pecadores. Y David aquí estaba reconociendo su pecado. Y le dice: Señor, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, porque soy pecador. El primer paso es reconocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que soy un pecador. Esa es la verdad. Soy un pecador y que necesito un sanador, un salvador que me libre de este cuerpo de pecado. Por eso fue que Dios envió a Jesús a la tierra, para que Él fuera el sacrificio vivo, perfecto y agradable. Y por eso siempre decimos que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cierto? Entonces, el primer paso de nosotros es entender que somos pecadores.
Y como Dios ama la verdad, cuando yo reconozco esa verdad, entonces Dios me mira con ojos de agrado. Como ese padre que ve a su hijo y dice, estoy orgulloso de ti porque has reconocido que eres pecador. ¿Okay? Tenemos que reconocerlo para que entonces entendamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y mira esto, Dios ama la verdad en lo más íntimo de su ser. Le agrada tanto que está dispuesto a perdonar a aquellos que con honestidad reconozcan sus errores y pidan perdón. Quienes digan la verdad serán recibidos y perdonados. Además serán llenos de gozo, tendrán un espíritu renovado y el Señor olvidará sus pecados. Ser honesto y decir la verdad alcanza la mayor recompensa: habitar en la presencia del Altísimo. ¿Qué mejor recompensa que esa? Déjame decirte que estamos viviendo tiempos de tribulación, tiempos fuertes. El mundo está lleno de mentira. Es más, en medio de esta pandemia no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Ni siquiera tenemos con certeza o con seguridad de dónde realmente y cómo pasaron las cosas con el COVID-19. Unos dicen unas cosas, otros dicen otra cosa. Hay tantas fuentes, hay tanta información que ya ni sabemos cuál es verdad y cuál es mentira. Vivimos un mundo de engaños. ¿Okay? Tenemos que aprender a salir de ese mundo de engaños. ¿Y cómo salimos del mundo de engaños? Empezando con nosotros mismos. Hablemos verdad. Reconozcamos quiénes somos y reconozcamos la necesidad que tenemos de un Padre Celestial, amoroso y tierno, que está dispuesto a perdonarnos. Y que quiere cambiar nuestras vidas, enseñándonos paso por paso. Y uno de esos primeros pasos es empezar a hablar verdad. Cada vez que hablamos verdad, por muy difícil que sea, algo se libera dentro de nuestro ser. Se rompen cadenas que nos tenían atados por generaciones. Tú sabes que tú tienes el poder de romper cadenas generacionales de mentira que han venido atando a tu familia de generación en generación y que pueden seguir atando a tu familia en sus próximas generaciones. Rompe esas cadenas de mentiras. Tus próximas generaciones te lo agradecerán. ¿Ok? Ahora te quiero llevar a otro tema, el tercer punto. El tercer punto es que como hablar verdad y ser honestos trae consecuencias, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias de la honestidad. Porque vamos a tener consecuencias positivas ante el reino de Dios y podemos tener consecuencias negativas ante el reino del mundo. Pero ¿qué prefieres tú? ¿Estas consecuencias positivas ante el reino de tu Padre o las consecuencias negativas ante el mundo? Porque al fin y al cabo las consecuencias negativas del mundo, porque como Satanás es padre de la mentira, entonces él va a querer avergonzarte cuando tú eres honesto. Él va a querer hacerte que los demás te vean como algo extraño, como un ser diferente de otro planeta por ser honesto. ¿Okay? Esas son las consecuencias del mundo. Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de ser honesto. Proverbios 3:4 dice: no te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Quiero que sepas que este es tu corazón, no esto. Esto es un órgano que bombea sangre. Este es tu corazón. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde yo memorizo todas las cosas? Acá. Este es tu corazón. Y dice: escríbelas en la tabla de tu corazón. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres. ¿Okay? La honestidad tiene buenas consecuencias ante Dios y ante los hombres. Cuando los hombres que te rodean son honestos, siempre van a tener buenas consecuencias.
Cuando nosotros decimos mentira, es más, hay personas que te dicen, ay, diga una mentira, ¿sí o no? Nadie, es una mentira, una mentirita blanca, no va a pasar nada. Si andamos con mentirosos, es normal que hablemos mentira. Pero si andamos con honestos, una mentira puede ser una catástrofe. ¿Okay? Y como tú eres un hijo de Dios y Dios ama la verdad, entonces vamos a hablar verdad. Porque cuando habla, mira lo que dijo Jesús al principio. Ustedes son hijos del diablo. Por eso no me pueden entender. Porque yo hablo verdad, decía el Señor Jesús. ¿Okay? Mira esto. La honestidad tiene buenas consecuencias ante Dios y los hombres. Si eres sincero, las personas te reconocerán como alguien confiable. Apreciarán la relación contigo y serás de alta estima. Además, la honestidad te ayudará a salir con bien cuando cometas un error. La honestidad es la entereza de dar la cara cuando surge un problema. Mejor aún, Dios mismo se agrada y tendrá una buena opinión sobre ti. ¿Okay? La honestidad es algo que se ha perdido mucho en el mundo. Quiero que sepas que todavía hay oportunidad para que nosotros aprendamos a ser honestos. Todavía hay oportunidad para que cambiemos el mundo. Y ser honestos no es, como decimos nosotros, no tener pelos en la lengua y decir lo que se nos venga a la mente. No, eso no es ser honestos. Hay veces podemos decir cosas que son verdad, pero ser imprudentes al decirlas, porque no estamos en el tiempo correcto de decirlas, ni en el tiempo ni el lugar. Hay veces es mejor callar, porque eso también te enseña a ser prudente. Si vas a decir una mentira, mejor calla. Si vas a decir una verdad que va a doler, que va a hacer daño, mejor calla. ¿Okay? No seas imprudente, no podemos ser imprudentes. Tenemos que saber cuándo es el momento de decir la verdad y cuándo es el momento de callar para no decir una mentira. ¿Okay? Porque de eso se trata. Hace unos años atrás, hace un año y medio, 2 años, yo cometí un error laboral. Y en ese error laboral, pues me tocó enfrentar la cara y decirle a mi jefe, mira, fue mi error, yo cometí ese error. Claro, recibí consecuencias, claro que recibí consecuencias. ¿Okay? Pero yo te puedo asegurar que no es el punto de las consecuencias que haya recibido, porque yo tengo que aprender a no volver a cometer ese error y las consecuencias nos llevan a tener más cuidado la próxima vez. ¿Okay? Pero ante los ojos de mi jefe, yo estoy seguro que él sabe que yo no soy un hombre que miente, que soy un hombre que voy a enfrentar el problema y la situación, venga como venga, si yo cometí un error. Que no voy a acudir a mentiras simplemente para protegerme. Y de eso se trata. Si cometemos un error, tenemos que ser honestos y enfrentar el error. ¿Eh? Que cometo muchos errores, sí, tengo muchos otros errores y estamos trabajando en eso. ¿Okay? Pero empecemos poco a poco. Empieza paso a paso. ¿Okay? Yo vengo de una sociedad donde hay veces mentir es el pan diario. ¿Okay? Porque hay veces todo funciona también de acuerdo a tu entorno. ¿Okay? Dependiendo de los países, también la cultura. Hay muchas culturas que el mentir es importante para poder salir adelante. Puedes imaginarte, eso es parte de la cultura. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos de una cultura donde nos han enseñado a decir mentiras blancas para poder salir adelante, pues nuestra mente ya no sabe diferenciar si es malo o es bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra de Dios, porque en la palabra vamos a encontrar la verdad. Y nos vamos a dar cuenta que Él ama la verdad. Y como Él ama la verdad, tenemos que aprender a hablar verdad.
¿Que es difícil al principio? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Okay? Pero es paso a paso, paso a paso. Si en tu corazón está el anhelo y el deseo de cambiar, paso a paso lo vamos a lograr. Porque para eso tenemos un ayudador. El Espíritu Santo está ahí ayudándonos. Porque cada vez que vamos a decir una mentira, yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo te va a decir, mira, oye, espérate, eso que vas a decir es una mentira. ¿Okay? Cuando exageramos las cosas, también estamos mintiendo. Y hay veces el Espíritu Santo nos tiene que recordar, un momentico, las cosas no fueron así, no exageres. Entonces, hay muchas maneras de que inconscientemente terminamos mintiendo. Tenemos que siempre caminar en honestidad, porque nuestra palabra es importante. Yo quiero que tú sepas que hoy en día la palabra no tiene valor. La palabra de nosotros los seres humanos ya no tiene valor. Pero quiero decirte que para nuestro Padre Celestial todo lo que nosotros digamos tiene valor. Por eso decimos, en tu boca, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Porque todo lo que sale por nuestra boca tiene valor. Es importante que nosotros entendamos eso. Es más, por eso te quiero llevar a Mateo 12:36. Mira lo que dice Mateo 12:36. Mas yo os digo, y este es Jesús hablando, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, y cuando hablamos de palabra ociosa, tenemos que pensar que son todas esas palabras que no agradan el corazón de Dios, vulgarismos, mentiras, ¿okay? Exageraciones, ¿okay? Palabras ociosas, la queja, cuando nos quejamos mucho, eso son palabras ociosas, ¿okay? Y hay veces yo caigo mucho en eso, que eliminar esa queja, porque esa queja es mala, mala, mala. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, ¿de qué? De ella, de esa palabra, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué importante que nosotros entendamos, hermano, hermana preciosa, tú que me estás escuchando, quiero que entiendas lo importante que es para Dios las palabras que nosotros soltamos. Si hablamos mentira, Él está viendo, Él está escuchando todo lo que nosotros decimos. Y esas palabras que nosotros estamos diciendo quedan grabadas. Quedan grabadas. Acuérdate que todos vamos a estar enfrente del tribunal de Dios. Y en Apocalipsis dice que los libros se van a abrir. ¿Y qué hay en los libros? El registro de todo lo que hemos hecho durante nuestra vida. Pero no solamente lo que hemos hecho, sino también de todo lo que hemos dicho. Porque aquí lo está diciendo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Todo está siendo registrado. Así que, para concluir, hermanos, dice, cuando te equivoques en tu vida cotidiana, no solamente en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, porque como padres nos equivocamos también. Y tenemos que aprender a pedirle perdón a nuestros hijos cuando cometemos errores. En nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes. ¿Okay? Dice, cuando te equivoques, debes ser el primero en contar lo sucedido. Antes de acusar a alguien frente a un conflicto familiar, reconoce tus errores y habla siempre con la verdad. En lo personal, reconoce tus pecados delante de Dios. No los ignores. No podemos ignorarlos. Hay muchas cosas que pueden llevarnos a pensar de una manera diferente. Nosotros tenemos un juicio propio. Cada ser humano tiene un juicio propio.
Lo que para mí puede ser malo, para ti puede ser bueno. Lo que para ti puede ser bueno, lo que para ti puede ser malo, para mí puede ser bueno. Todos tenemos un juicio propio. Esto no se trata de lo que significa para ti las cosas. Esto se trata de lo que significa para nuestro Padre Celestial las cosas. No midamos nuestros actos basado en nuestra cultura, o en cómo nos han criado, o en cómo hemos crecido. Es que yo soy así y el que me quiera como soy. No. Midamos nuestros actos y midamos nuestras palabras de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ahí vamos a encontrar nuestro cambio. Ahí vamos a reconocer qué tan equivocado estamos. Y ahí vamos a pedir perdón. Y vamos a pedir el anhelo en el Señor de que seamos transformados. Porque todos los días debemos de ser transformados. La palabra dice, el que empezó en ti la buena obra, la perfeccionará. Él anhela perfeccionarnos. Pero también dice, hasta los últimos tiempos, hasta la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, de nuestro Jesucristo de Nazaret. ¿Okay? Así que tenemos que entender de que esto es un proceso, pero que tienes que anhelarlo en tu corazón. Necesitamos nosotros mismos identificar esas áreas de pecado en nuestras vidas y pedirle al Señor que nos ayude a cambiarla. Créeme que Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a ayudarme. Él siempre está dispuesto. Los que no estamos dispuestos somos nosotros. ¿Okay? Así que yo quiero orar, ¿okay, hermanos preciosos? Por ti, por mí, por todas las cosas que están pasando en el mundo. ¿Okay? Debemos de buscar ser honestos delante de Dios y ante nosotros mismos. Reconozcamos nuestros pecados y nuestros errores. Pidámosle perdón. Abramos nuestro corazón al Señor. Él nos va a perdonar y nos va a ayudar a cambiar. ¿Okay? Así que vamos a hacer una oración. ¿Okay? Y antes de hacer la oración, quiero leerte Proverbios 29, 12, 14. Dice, cuando un gobernante hace caso de mentiras, todos sus servidores se vuelven corruptos. ¿Okay? No señales. ¿Okay? No vamos a señalar con este versículo. Analicémonos nosotros mismos. Aquí dice cuando un gobernante, quiero que sepas que tú y yo somos gobernantes de nuestra propia vida. Yo soy gobernante de mi propia vida. Y si yo le hago caso a las mentiras, yo me vuelvo corrupto. Tú eres gobernante de tu propia vida. Y si tú le haces caso a las mentiras, tú te vuelves corrupto. Dice, cuando un gobernante hace caso de mentiras, todos sus servidores se vuelven corruptos. El pobre y el usurero coinciden en algo. El Señor da luz a los ojos de ambos. El trono del rey se afirma para siempre si éste juzga a los pobres con la verdad. Necesitamos tener palabras de verdad en nuestra mente, en las tablas de nuestro corazón. Porque cuando hablamos verdad, los pobres, ¿okay?, siempre van a ser beneficiados. ¿Cuáles pobres? Los pobres de espíritu. ¿Okay? Crezcamos en verdad. Entonces les enseñaremos a los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Los que todavía no han sido capaces de reconocer que tienen un problema de mentira. Porque si nosotros les modelamos hablando verdad, ellos van a empezar a notar algo diferente. ¡Wow! Espérate, este hombre habla diferente, habla con verdad. Pero a mí no me enseñaron a hablar así. Y entonces ese pobre de espíritu se va a enriquecer espiritualmente. Porque todos tenemos áreas donde somos pobres de espíritu. En algunos es la mentira, en otros es el temor. Llámalo como tú quieras. Cada uno de nosotros sabe cuál es el área más débil que cada uno de nosotros tenemos. En esa área débil somos pobres de espíritu.
Por eso es que nos necesitamos unos a otros. Por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, decía que era importantísimo que nos congregáramos. Porque congregarse no es ir a una iglesia los domingos solamente. Es relacionarse con hermanos de la fe que anhelan hablar el mismo lenguaje y que anhelan modelarnos de la forma correcta. Para que entonces, viendo su caminar, nosotros reconozcamos que algo nos falta. Si mi problema es el temor y mi hermano es fuerte y siempre es valiente, entonces yo voy a apoyarme en mi hermano para crecer y eliminar esa área de temor. Si mi otro hermano es fuerte en hablar, en ser honesto y hablar verdad, y yo tengo todavía problemas con mentiras, entonces yo me pego a ese hermano que siempre habla verdad para empezar a hablar como él. ¿Ves? Vamos a ayudarnos mutuamente. Somos hermanos en la fe. Para eso es el cuerpo de Cristo. Para que crezcamos y nos edifiquemos, como dice Pablo, unos con otros. ¿Estamos? Bueno, hermanos preciosos, ese es el tema de hoy. La verdad te hará libre para ser honestos. Recuerda que debes dar tus diezmos, tus ofrendas. Para hacerlo puedes ir a nuestra página de internet www.miencuentrocondios.org. Ahí vas a encontrar la aplicación de PayPal. O también puedes hacerlo por Zelle. ¿Okay? Así que quiero leerte un versículo de Hechos 5, 1, 11, una anécdota que sucedió en Hechos. Dice: pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo de dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Te voy a más o menos a resumir lo que estaba sucediendo. En esta parte del libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11, estaban todos los discípulos haciendo lo que Jesús les había ordenado. Estaban reunidos en las fiestas, pero estaban siendo bautizados por el Espíritu Santo. Ya había bajado el Espíritu sobre ellos en llamas de fuego, y muchos anhelaban seguir ahí, seguir recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero ya no había dinero para poder sostenerse, ya no había dinero para poder pagar la comida, la estadía. Muchos de ellos venían de pueblos alrededor, lejanos. Muchos caminaban hasta 2, 3 días para llegar a las fiestas en Jerusalén. Entonces, los apóstoles, guiados por Pedro, hicieron una recolecta para poder sostener a todos estos hombres y mujeres, familias enteras, que necesitaban poder mantenerse durante los tiempos de fiesta en Jerusalén. Y cuando hablo tiempos de fiesta, estoy hablando de las fiestas del Señor. No eran fiestas de parranda y bebedera, no, nada de eso. Eran las fiestas del Eterno. Y dice que todos los que vivían en esa zona, pues empezaron a traer dinero extra a los apóstoles para poder ayudar con la obra. Muchos vendían propiedades adicionales que tenían, ¿okay? Guiados por el Espíritu. Quiero que sepan que todo esto es guiado por el Espíritu. Y había una pareja, un hombre y una mujer, que se llamaban Ananías y Zafira, que guiados en el Espíritu decidieron vender una parcela que tenían, ¿okay? Y le iban a dar el dinero al apóstol Pedro, pero ellos decidieron sustraer algo de dinero de esa venta. Y mira lo que sucede. Con consentimiento de ella, o sea, los dos se pusieron de acuerdo y sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? Quiero que sepas que Pedro no tenía ni la menor idea de cómo saber lo que había sucedido, al menos de que el Espíritu Santo se lo hubiera dicho. ¿Okay? Porque el Espíritu Santo todo lo ve. Y el Espíritu Santo vio la acción de ellos, que a escondidas planearon
la tierra era de ellos. Lo único que tenían que era hablar verdad, decir, mira, no les vamos a dar todo porque vamos a sustraer una parte del dinero para ciertos gastos o qué sé yo, para lo que sea, pero no mentir. Pero Ananías dijo que ellos habían vendido la parcela por la cantidad que estaban entregando, y eso era una mentira porque no era así. No estaban contando con la parte que ellos habían retirado. Y entonces por eso el Espíritu Santo le revela a Pedro esta situación, y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo? Dice, y sustraer parte de tu dinero. ¿Acaso el terreno no era tuyo? ¿Ves? O sea, no es que le esté diciendo, no, tú dijiste que lo ibas a vender. No, no, no. Entonces el terreno es tuyo. ¿Por qué tienes que mentir? No necesitas decir una mentira. Y mira lo que dice. Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? Mira lo que le está diciendo Pedro. ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Mira lo tremendo que es mentirle a Dios. No estamos hablando del dinero. Quiero que sepas que Pedro se lo dijo claramente. La tierra es tuya. Por lo que lo hayas vendido, era tu dinero. No necesitabas mentir. ¿Por qué mentiste? Y automáticamente Ananías dice que cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Y quiero que sepas que cuando habla de miedo, habla de temor reverente, de temor a Dios. No en temor en, ay Dios mío, voy a morir. No, temor reverente de saber que a Dios no se le puede ocultar nada. Él todo lo ve. Él todo lo sabe. Entonces, ¿para qué mentimos? Si Él todo lo está viendo. Y dice, entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Porque él había ido sin su esposa. Pero mira lo que sucedió. Como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? En el precio que Ananías le había entregado al apóstol Pedro. Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, le dijo Pedro a ella, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Debemos ser honestos, no solamente en nuestras acciones, en todo lo que prometemos, en nuestras ofrendas delante de Dios. No trates de engañar a Dios y dale lo que le corresponde. Dios es muy celoso y exige que lleves tus cuentas claras. No intentes tomar la parte que a Dios le pertenece. Presenta siempre la mejor ofrenda para agradarle. ¿Okay? Quiero que sepas, hermano precioso, tú que me estás escuchando, si tú te pones de acuerdo en algo, cumple en eso que te pusiste de acuerdo. No necesitamos engañar a nadie. No nos engañemos nosotros mismos. Si yo le dije al Señor, Señor, te voy a dar esto, se lo doy. Es entre Él y yo. Esto es una relación personal entre Él y yo. No tengo por qué mentir. Y quiero que sepas que este suceso que pasó en Hechos, ¿okay?, sí produce muerte. Hoy en día produce muerte espiritual. ¿Por qué muerte espiritual? Porque acabamos de oír a Jesús decir, ustedes son hijos, nosotros somos hijos de Satanás si hablamos mentira. Caminemos bajo honestidad.
Hablemos verdad. Entonces agradaremos a Dios. Y leímos la recompensa de ser honestos. Dios no, es como un ok, tú que tienes hijos, todos los que tenemos hijos, ¿no anhelamos nosotros que nuestros hijos hablen verdad? No siempre estamos pidiéndole a nuestros hijos, dime la verdad, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Hiciste la tarea? Dime la verdad. ¿No estamos constantemente pidiéndole eso a nuestros hijos? Entonces, ¿cómo crees tú que nuestro Padre Celestial no nos va a pedir lo mismo? Si nosotros a nuestros hijos les pedimos que sean honestos y que hablen verdad, entonces tenemos que darles el ejemplo, modelarles. Ellos son esponjas, ellos van a imitar todo lo que ven de ti. Si ven en mí, si mi hija ve en mí honestidad, ella va a crecer siendo honesta. Pero si ve en mí que yo soy un hombre constantemente diciendo mentiras, ella va a pensar que la mentira es algo natural. Y lo va a hacer también. Le va a brotar naturalmente. Entonces vamos a ser honestos. Seamos honestos con Dios, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de caminar, con lo que enseñamos. ¿Okay? Vamos a caminar en honestidad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre Eterno, enséñanos, mi Rey, a ser honestos. Enséñanos a que de nuestros labios broten palabras de verdad y no de mentira. Enséñanos, Padre Celestial, que cuando prometemos algo, debemos cumplirlo. Enséñanos a no prometer si no vamos a cumplir. Padre, que cada vez que caminemos en pos de ti, caminemos con la verdad enfrente de nosotros. Tú amas la verdad. Tú eres el Padre de la verdad. En ti no hay mentira, mi Rey. Enséñanos a caminar en pos de ti. Tú eres nuestro papá y nosotros tus hijos. Y como hijos queremos ser como tú. Gracias, Señor. También te doy gracias por todos aquellos que en estos momentos están dando su diezmo, su ofrenda. Padre, bendícelos, multiplícales al 100%. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre. No el que da con dolor, con angustia, con resentimiento, con miedo de perder algo, no. Al que da con alegría de saber de que tú eres nuestro Padre y que tú suples todas nuestras necesidades. Gracias, mi Rey, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Familia, los quiero, los bendigo, cuídense, chao y hasta la próxima.